¿La energía solar y la energía eólica son tan baratas? No lo vemos repercutido en nuestra factura eléctrica. ¿Por qué en España hubo un apagón total? Se fue toda la energía en todo el país a pique y hay países que están en riesgo de sufrir lo mismo. Y tres, ¿por qué el coche eléctrico, a pesar de que nos digan que es ecológico, puede que nos estén mintiendo? Bien, todas estas respuestas las vas a tener en este vídeo, en unos minutitos. Para entenderlo, primero tengo que explicarte un par de nociones básicas. Seguro que has escuchado hablar de la frecuencia de red. 50 hercios, 60 hercios, frecuencia, seguro que has escuchado, ¿no? Y también sabes que la energía que tú consumes en tu casa en el día a día, en tu casa, en la fábrica, cuando enciendes una luz, cuando pones la lavadora, lo que sea, es energía en corriente alterna. ¿Qué quiere decir esto, energía en corriente alterna? Que la señal eléctrica que te llega, aunque tú no lo percibas, es una señal eléctrica en forma de onda. Si tú consumes a 230 voltios, vas a tener 230 voltios en una onda que vibra 50 hercios por segundo si, por ejemplo, estás en Europa. Si estás en Estados Unidos o en algún país de Latinoamérica, pues a lo mejor la frecuencia ISO son 60 hercios y quiere decir que esos 230 voltios o 220 voltios o 240 voltios, lo que sea que tengas, en lugar de vibrar 50 veces por segundo, pues vibrará 60 veces por segundo. Eso es la frecuencia, la cantidad de veces que esa onda vibra por segundo. Y el término de frecuencia es mega importante para la estabilidad de la red. Tal importancia es que si tú estás, por ejemplo, en Portugal, consumiendo algo a 50 hercios, la señal que tú tienes es exactamente la misma señal que a lo mejor tienes en Francia. Está sincronizado. En el mismo segundo tienes exactamente la misma cantidad de variaciones de voltaje y además la señal es síncrona. Cuando sube aquí, sube allá, porque está todo interconectado y todo está a la misma frecuencia. No puede vibrar a otra frecuencia y no puede haber varias ondas diferentes en la misma red. Otra cosa es cuando hablamos de trifásica, que esto es otra historia, ¿vale? La señal tiene que estar sincronizada y se sincroniza a 50 hercios. Bien, esto es muy importante que tú lo tengas en cuenta. ¿Qué ocurre? Hay otra cosa que se cumple siempre en electricidad y es que la energía que se produce es la energía que se consume. O dicho de otra manera, toda la energía que se consume se tiene que producir. Tiene que haber ese casamiento. Cuando no existe ese casamiento, se producen desequilibrios. Yo no puedo producir más energía de la que se necesita. Y yo no puedo demandar más energía de la que... no puedo demandar más energía de la que puedo producir, ¿vale? Imagínate que tú estás en tu casa aislado de la red, no estás conectado a la red. No estás conectado a la red. Tú tienes un grupo electrógeno. Y habrás notado alguna vez, si te ha pasado una situación similar, que el grupo electrógeno está encendido, pones las luces brillan y de repente entra en funcionamiento, no sé, alguna cosa que pongas conectada a ese grupo electrógeno y las bombillas tintinean e incluso bajan de intensidad. ¿Qué está pasando ahí? Ahí está pasando que realmente estamos de repente demandando más energía y quizás el grupo electrógeno no es capaz de darla. No llega a fallar, pero percibimos cierto desequilibrio. Vale. Ahora tú imagínate lo complejo que es un país donde continuamente estamos encendiendo y apagando luces, aires acondicionados, electrodomésticos, motores en fábricas que enciendan, que arrancan. O sea, todo eso se vuelve muy complicado. Es un problema que se extiende a lo grande, a lo tocho. Bien. ¿Cómo conseguimos tecnológicamente ajustarnos a esos desequilibrios que constantemente el sistema eléctrico se enfrenta? Con motores eléctricos, con generadores, mejor dicho, síncronos. Y aquí te introduzco otra palabra, síncrono. Tenemos generadores síncronos y existen generadores asíncronos. ¿Qué quiere decir generador síncrono? Que ese generador, además de generar electricidad, genera, es el que manda, es el que dice cuál es la señal que va a haber en la red. Es un generador síncrono, manda, ¿vale? Es un generador que además de producir electricidad va a decir cómo tiene que ser esa electricidad. Y ese generador síncrono tiene que generar y decir cómo va a ser la señal eléctrica, de igual manera que lo hará un generador que esté a 100, 200, 500 kilómetros, que esté en esa misma red eléctrica. En un país,
todos los generadores síncronos van a generar la misma señal eléctrica por sincronismo. Van a mandar. ¿Qué pasa con los generadores asíncronos? Los generadores asíncronos no mandan. Vamos a decir que son pasivos. Los generadores síncronos son generadores de electricidad, de potencia, de energía eléctrica, pero no generan, no mandan en la señal, sino que copian la señal que existe. Y es diferente. El generador síncrono es capaz de decir, esta es la señal que va, yo la provoco, yo ayudo a mantener esa señal. El generador asíncrono lo que hace es, hay una señal y yo lo que hago es copiar, para meter mi energía en la red eléctrica, lo que hago es copiar la señal. Pero si esa señal tiene perturbaciones, yo no soy capaz de estabilizarla como motor asíncrono. Lo que copiaré son esas perturbaciones. Un motor síncrono ante las perturbaciones responde. Ya le explicaré cómo, ¿vale? Pero es importante que entiendas por ahora estos conceptos. Que hay algo que se llama frecuencia, que es lo que hace que toda la señal eléctrica de toda una red eléctrica interconectada se mantenga, digamos, estable y tiene que estar sincronizado. Que luego tenemos, o sea, que no podemos generar tampoco más potencia de la que se demanda, ni podemos demandar más potencia de la que se genera, y esto a nivel país, a nivel continente, si está todo conectado, se vuelve una auténtica locura, porque estamos continuamente modificando la carga, conectando electrodomésticos, quitándolos, motores, etcétera, y que luego a la hora de generar electricidad hay dos tipos de generadores, el síncrono y el asíncrono. ¿Por qué el generador síncrono es capaz de amortiguar ciertas perturbaciones con la frecuencia? ¿Qué ocurre con la frecuencia? La frecuencia, si nosotros estamos generando X y consumiendo X, tiene que estar en X, todo está estabilizado. Si nosotros de repente consumimos menos X y estamos generando más, la frecuencia va a subir. La frecuencia de la red eléctrica va a subir. Y no podemos subir la frecuencia porque nos afecta a todo el sistema eléctrico. ¿Bien? Y al revés pasa lo mismo. Si de repente tengo más demanda de energía de la que estoy produciendo, la frecuencia de la red va a bajar. Claro, hay unas tolerancias en las que yo puedo jugar con la frecuencia, pero si esto se vuelve muy abrupto, lo que ocurre es que empieza el sistema. Primero que si sube mucho la frecuencia, todo lo que funciona a 50 Hz lo podemos reventar. Podemos reventar, sobre todo la electrónica, la podemos reventar. Tu señal eléctrica, de repente tienes una sobrefrecuencia, la vas a reventar. ¿Bien? Y si la frecuencia cae mucho, el sistema se sobresatura, quiere decir que hay mucha demanda de energía, y empiezan a actuar diferentes elementos de seguridad y el sistema se cae por protección. ¿Bien? ¿Qué ocurre con los motores síncronos? ¿Por qué los motores síncronos nos ayudan a estabilizar la frecuencia? Porque el generador síncrono está formado por un rotor y por un estator, que al final son... no quiero entrar demasiado en temas más técnicos, porque si no sería liarlo, pero hay un estator y un rotor, ¿de acuerdo? Entonces, por electromagnetismo, este rotor cuando gira dentro del estator se producen unas corrientes, ¿vale? Que son las que luego podemos consumir. El rotor, evidentemente, el rotor está conectado a un motor, a una turbina, en caso de una central térmica, gas, carbón, ciclo combinado, y mini hidráulicas, nucleares, ¿vale? Todos esos son motores, o sea, son turbinas conectados a motores síncronos. ¿Qué ocurre? Que cuando la frecuencia, o sea, esto, cuando nos estamos consumiendo, la red eléctrica tiene una frecuencia y este estator impide que el rotor se acelere, ¿vale? Créetelo, ¿vale? No quiero entrar demasiado en términos térmicos, pero impide que el rotor se acelere. Si yo bajo el consumo, claro, esta resistencia magnética o inducida, por decirlo así, baja y entonces el rotor se acelera. Por eso sube la frecuencia, porque el propio motor sube la frecuencia. ¿Qué es lo que se hace ahí? Pues se baja un poquito la potencia de la turbina y entonces vuelvo a estabilizar la frecuencia, vuelvo a estabilizar el giro a lo que se necesita y se estabiliza la frecuencia. ¿Qué pasa al revés? ¿Qué pasa cuando de repente subo mucho la demanda? Pues pasa lo contrario, que el rotor está girando
a una velocidad, de repente necesito más frecuencia y yo no la estoy dando. Por eso la frecuencia baja. Entonces, simplemente necesito acelerar un poquito el rotor para poder volver a estabilizar la frecuencia. Eso es un motor, y muchas veces esto se hace de manera automática, ¿de acuerdo? Por eso se llaman motores síncronos y nos ayudan a estabilizar la frecuencia. ¿Qué pasa con los motores o los generadores asíncronos? Los generadores asíncronos, como por ejemplo las instalaciones fotovoltaicas que tienen inversores, no tienen esta inercia. Ten en cuenta que este motor, o sea, este rotor y esta turbina pueden pesar 2, 3, 5 toneladas. Ya están girando, no se paran de golpe, sino que siguen girando. Si hay algún problema, ese rotor está girando, entonces simplemente lo tengo que acelerar o frenar. Mientras que una instalación fotovoltaica, el inversor fotovoltaico, y en un motor asíncrono pasa exactamente lo mismo, si hay mucha perturbación, el inversor fotovoltaico lo que hace es salirse. No tiene inercia, se sale. No ayuda a estabilizar. Hasta ahora no ayuda a estabilizar. Bien, esto es lo que ocurrió en el apagón total en España. En España, el mix energético, todas las tecnologías que forman parte del mix energético, lo que es la fotovoltaica y lo que es la eólica, tienen mucho peso. Y además tienen prioridad de acceso a la red, por decirlo así. Hubo un día donde hacía mucho sol y mucho viento, había mucha tecnología asíncrona. El peso de las tecnologías asíncronas respecto a las tecnologías síncronas era mayor, para que lo entendamos. Empezó a haber perturbaciones con la frecuencia de red. Estos motores asíncronos, estos generadores asíncronos, eólica y fotovoltaica, se desconectaron. ¿Y qué pasó? Que los motores síncronos que en ese momento estaban conectados a la red no pudieron con el peso de todo lo que había en la red. Y los otros motores síncronos, o otros generadores síncronos que había, no les dio tiempo a entrar en funcionamiento. Entonces, entraron los mecanismos, estoy haciéndolo así muy a lo bestia, pero para que lo entiendas, entraron los mecanismos de defensa y el sistema colapsó, se cayó. Pero fue por eso, porque en el sistema eléctrico había mucho peso de generador asíncrono que no es capaz de amortiguar las perturbaciones de red, mientras que los generadores síncronos sí son, ¿vale? Entonces había un peso mal repartido. ¿Por qué las tecnologías? Y todo esto es para explicarte esas tres preguntas. ¿Por qué si la solar y la eólica son tan baratas, no lo vemos repercutido en nuestra factura? ¿Y por qué hubo el apagón? ¿Y por qué el coche eléctrico, a pesar de que nos digan que es ecológico, quizá nos estén mintiendo? Pues mira, todo esto viene por esto mismo, ¿vale? Por el peso de las energías renovables en el mix energético. ¿Por qué no vemos repercutido en la factura eléctrica el abaratamiento en principio del coste de generar kilovatios hora, energía, con solar y eólica? Porque una cosa es lo que al generador eléctrico le cuesta generar ese kilovatio hora. Y es verdad que es relativamente barato. Si lo llevamos a 25 años, es relativamente barato porque la energía primaria es el sol o el viento, que no la tienes que pagar. Afortunadamente nadie la tiene que pagar. ¿Qué ocurre? Que la factura que a ti te llega, el precio de kilovatio que a ti te llega, viene no del coste que tiene ese generador eléctrico, fotovoltaico o eólico de producir el kilovatio hora, sino de un mercado eléctrico que se llama, donde estas tecnologías pujan su precio de kilovatio hora de venta a red en el mercado. ¿Y qué ocurre? Que por el mecanismo de tasación del precio del kilovatio hora que tú al final vas a pagar, entran en juego tecnologías, o sea, el precio final que se define es la última tecnología que entra a pujar, que normalmente, y esto también lo estoy resumiendo a grosso modo, que normalmente son tecnologías de ciclo combinado donde el kilovatio hora es más costoso. Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque al dueño, por decirlo así, del parque fotovoltaico o del parque eólico le cueste poco, relativamente poco dinero generar un kilovatio hora, el precio del kilovatio hora en el mercado es más caro porque ese precio del kilovatio hora en el mercado viene definido por las últimas tecnologías que entran en funcionamiento, que entran en ese mercado, que son tecnologías donde el kilovatio hora es más caro. Con lo cual tú no lo ves repercutido, con lo cual aquí hay cierta engaño, si se puede decir engaño, tampoco quiero que se utilice la palabra engaño como algo peyorativo,
sino que por un lado, efectivamente, las tecnologías renovables son económicas, pero eso no quiere decir, o abaratan el coste de generar el kilovatio hora, pero eso no quiere decir que a ti el precio del kilovatio hora te vaya a salir más barato. El apagón, ¿por qué hubo? Precisamente por esto. Porque dentro de ese mercado de precios, ese precio de mercado energético, tienen prioridad de acceso las tecnologías renovables, entre otras la fotovoltaica y la eólica. Claro, como tienen prioridad de acceso, hubo un momento en el que había muchísima tecnología renovable en el mercado. Muchísima tecnología renovable funcionando en el mercado. Bien, claro, muchísima tecnología renovable solar y eólica es muchísimo motor o generador asíncrono que no ayuda a estabilizar la red. Hubo un momento de desestabilización, estos generadores asíncronos se salieron de la red porque no podían estar dentro de los rangos de trabajo de la red desestabilizada, se desestabilizó más y los grupos y los generadores eléctricos síncronos, que en ese momento sí estaban conectados, no pudieron con todo el peso de la red y al final acabó petando todo. Bien. ¿Y qué ocurre ahora? Y cualquier país que esté en una situación en la que esté metiendo dentro del mix energético mucho peso de solar y eólica está en el mismo riesgo. Evidentemente hay mecanismos de defensa y ya se está trabajando en todo esto, ¿vale? ¿Y por qué el coche eléctrico, aunque nos digan que es ecológico porque no emite emisiones, puede ser que nos estén engañando? Sin entrar en ese debate que hay continuamente de la huella de carbono del coche eléctrico, qué pasa con los componentes que se necesitan para el coche eléctrico, porque el coche eléctrico necesita mucho más aluminio que un coche normal, y el aluminio, extraer el aluminio y tratar el aluminio contamina más que tratar el acero. El coche eléctrico necesita mucho más cobre que un coche de motor de combustión. Y extraer el cobre cada vez es más complicado, ¿no? Y no hablemos del litio, ¿vale? Sin entrar en ese debate de analizar, es decir, todo lo que es el ciclo de vida de un coche eléctrico para ver realmente cuánto contamina, más allá del momento en el que está en el momento en el que está funcionando el coche eléctrico realmente contamina tanto como la energía eléctrica que necesita para, para funcionar, para cargar sus baterías. Entonces, tú puedes tener un coche eléctrico, imagínate que tienes un coche eléctrico, pero la electricidad que tú utilizas para cargar las baterías la utilizas con carbón, quemando carbón. Bueno, pues el coche eléctrico en sí no contaminará, pero estás utilizando una electricidad o una energía eléctrica que se genera contaminando, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ahora en España, precisamente para que no vuelva, hasta que se empiecen a tomar las medidas, para que no vuelva a ocurrir este apagón, están entrando más en juego, más peso, las tecnologías que tienen generadores síncronos. Se está dando más peso, un poquito más de peso, al ciclo combinado, a las centrales térmicas. Claro, un ciclo combinado y una central térmica contamina más que una solar y una eólica. Entonces, tú estás con un coche eléctrico, estás pensando que estás siendo súper ecológico y realmente estás cargando el coche eléctrico con tecnologías que contaminan, ¿vale? Entonces, por eso te digo que te pueden estar engañando. Esto es lo que yo te quería aclarar. Yo me dedico a la fotovoltaica desde que no tenía barba y ahora mi barba tiene canas, ¿vale? Amo la fotovoltaica, me encanta la fotovoltaica, pero sé de los peligros que supone la fotovoltaica en la red eléctrica. Es una tecnología, la fotovoltaica y la eólica, es una tecnología no gestionable. Yo no tengo un botón para decir, ahora produzco tanto y ahora le quito tanto, porque dependo del sol y del viento que en ese momento haya. Y luego también cuando tú metes en un mix energético, una red eléctrica, un montón de agentes desestabilizadores o que pueden desestabilizar, pierdes el control de la red, que es lo que pasó en España y puede pasar en cualquier otro país. Hemos metido mucha tecnología no gestionable, asíncrona, que no es capaz de estabilizar perturbaciones de la red a día de hoy, y antes hubo un momento dado en que se formó la tormenta perfecta, muchísima desestabilización, el sistema cayó porque los generadores síncronos que en ese momento había conectados no pudieron soportar toda esa desestabilización y otros generadores síncronos que podían haber entrado no llegaron a entrar a tiempo porque no estaban previstos que entraran. Bien. Y como te digo, como consecuencia, lo que está ocurriendo ahora es que donde antes teníamos
días donde habíamos conseguido hasta un 60% de la energía, de la potencia eléctrica, y estábamos muy orgullosos, suministrándola con energías renovables, pues resulta que ahora para prevenir un nuevo apagón estamos bajando esa potencia y estamos metiendo más ciclo combinados y más centrales térmicas. El coche eléctrico, pues ya sabes lo que es el coche eléctrico, sin entrar en, en debates de si oye, el coche eléctrico en su ciclo de vida contamina más que el coche de combustión a lo largo de su vida. Sin entrar en eso, el coche eléctrico contamina tanto como la tecnología que se utiliza para producir la electricidad que necesita ese coche eléctrico. Espero que este vídeo te haya gustado. Si te ha gustado, déjame un comentario o lo que tú quieras, o compártelo, o lo que sea, o vívelo. Pero la idea es que tú esto que has escuchado aquí se lo puedas explicar hasta a tu abuelita.